comenzamos, Bartolo. Bueno, fíjate, en la vida se da un fenómeno que se conoce como el efecto San Mateo, que consiste en darle a las personas que más tienen y quitarle a los pocos. Entonces, si tú te haces muy buena en un área, la gente cree que todo lo que tú hagas ya está bien, que va a ser igualmente bueno, y no siempre es así. Eso puede estar pasando con genios indiscutibles de la informática, de los negocios, de todo eso. Pero lo que sucede es que esos genios tienen una idea de educación como transmisión de datos, como que enseñar es un profesor, un catedrático tradicional. Incluso algunos decían, abran ahí su cuaderno y anoten, así literalmente. Otros dictaban su clase, incluso recuerden el término, yo estoy dictando conferencias, se dictaban las conferencias, etcétera. Ese profesor hace tiempo que ya está de pasada. Yo creo que lo que quedan son residuos. Desde los 80 hay todo un movimiento muy pujante de una nueva pedagogía con todas sus variantes didácticas, pasando por el constructivismo y ahora con el enfoque oriental al desarrollo de competencias, que es muy distinto a lo que ellos están pensando. Si ellos están pensando en el tipo de profesor que ellos tuvieron, bueno, tal vez tengan razón. Si están pensando en el tipo de docente que es un intermediario, y así se asumía que el profesor era un mediador entre los estudiantes y el conocimiento, así, ese sí va a desaparecer. Pero ese nuevo profesor, que es un estratega de la educación, ese nuevo profesor que se viene formando, repito, desde hace ya cuatro décadas, se viene formando, es un proceso lento pero sostenido. Ese nuevo profesor lo que va a hacer es que va a cobrar más fuerza, va a tener más razón de ser, y a la larga eso le va a ser beneficioso a la educación, de que quienes no aceleren este proceso de convertirse en profesores y profesoras motivadoras y motivadores del proceso, no facilitadores, que yo no creo en eso, estrategas de la educación, acompañante de los estudiantes, en planificadores, gerentes del proceso. Ese es imprescindible. Yo creo que al revés, que la tecnología y todo lo que pueda surgir, lo que va es afianzar la necesidad de ese nuevo docente que se viene formando, y que lo que aún no tienen conciencia van a tener que dejarse contagiar de esta corriente que ahora va a cobrar más fuerza. Que yo diría que ahora va, en términos de 5 años, lo que va a surgir es un nuevo profesor, o más bien, va a tomar mayor fisonomía ese nuevo profesor que se viene gestando, de lo cual probablemente tu generación haya recibido mucha influencia y esté en esa misma línea. Ese profesor o esa profesora es imprescindible en el proceso. Bueno, pues ya entonces tenemos esperanza de jubilarnos lo más. No, a los profesores como ustedes al revés, tienen que convertirse en multiplicadores, en que contagien a los otros y a las otras para que se animen. Es un cambio mental, no es tanto tecnológico, es un cambio mental, de mentalidad. Creo que sí. Yo creo que sí. El profesor tiene, y la profesora tiene que renunciar a esa mentalidad de que, incluso un tanto a veces chantajista, de que yo tengo el poder y lo aplico, sí, sino ser realmente un acompañante, un medio idóneo, una compañía idónea para que los estudiantes se desarrollen. Y también una guía real, porque muchas veces ahí viene enlazada la próxima pregunta, Bartolo, porque según dicen, y eso lo discutíamos también esta mañana cuando inaugurábamos un club de lectura, donde todo está en internet. Entonces en ese todo está en internet, toda la información está en la red. Entonces somos como una especie de dueños de todo y de nada, donde, bueno, la gente se pierde hasta en qué yo quiero, o sea, qué yo quiero leer, qué me gusta.
¿no? Porque como ya todo está en internet, una especie de invalidación ya hasta las propias inquietudes. Entonces, los maestros tienen que asignar temas para que los estudiantes investiguen, ¿verdad? Y luego para discutir en clase. ¿Qué tú crees que eso significa, no? Si yo propongo un tema y lo mando a los muchachos a investigar a la web, y en la web los muchachos encuentran respuesta y luego vienen a mostrarle esos hallazgos al docente. De alguna manera eso no sostiene que sí, los maestros son irrelevantes. Yo diría en absoluto, fíjate que eso va a reafirmar lo que digo del nuevo maestro, porque de entrada hay una gran falacia, o una falacia de doble sentido. Porque si pensamos, hay un silogismo que sería más o menos este. Cuando el conocimiento está al alcance de los estudiantes, el profesor es imprescindible. En Internet está todo el conocimiento, por tanto, el profesor es imprescindible, pero es una falacia. Primero, no está todo el conocimiento. Bueno, conocimiento, yo tengo mucha resistencia a datos e informaciones, porque el conocimiento es una experiencia de cada quien. Y ese es uno de los aportes del constructivismo, de concebir el conocimiento como una construcción. No importa que tú que ya las reglas ortográficas estén establecidas, pero es distinto a que tú se las transmitas, dictan ahí, copien esto, a que tú los lleves en un proceso inferencial, a que ellos construyan sus propias reglas. Es un conocimiento, es una experiencia que viven. Y eso es insustituible, eso no lo pueden hacer las máquinas, esas experiencias de aprendizaje. Podrían utilizar las fuentes todas, pero decía que el profesor es un estratega, con las estrategias que el profesor o la profesora prepare para que conviertan esos datos de información en experiencia, incluso hasta los adefesios y las estulticias y los bulos, con buenas instrucciones, con buenas estrategias se pueden convertir en conocimiento, porque el que tú descubras que hay inexactitudes en determinado medio, y eso es un conocimiento, y eso es una experiencia, como la he vivido yo con GPT. Yo he pasado todo esto practicando y he encontrado preciosura que ahorita podría compartir alguna con ustedes, pero para no salirnos de esto, de esa falacia. Entonces, yo acabo de comprar un libro que me fascina, Sánchez Roms, un historiador de la ciencia, y ahora en el 2023 escribió un libro que por suerte ya llegó al país. Eso es, digamos, dice muy bien de nuestro país. Se llama Querido Newton, querido Einstein. Son las cartas entre científicos y científicas, pero más científicos que científicas. Yo lo compré con una buena fe y con una mala fe. Lo compré con la buena fe de estudiarlo, pero con la mala fe de buscarlo en las redes. Lo busqué por toda parte y me auxilié de personas que son expertos buscando, y no apareció una joya del libro, no apareció muy actualizado. De manera que según Popper ya quedaría falsada. Con tú encontrar un contraejemplo de una afirmación general ya está falsada. Por tanto, no hay duda que eso es una falacia. Y entonces está sobre dos premisas falsas. Primero, que el dato, no es verdad que todos los datos están en Internet. Y segundo, no es verdad que cuando los datos están al alcance de los estudiantes, ya el profesor es imprescindible. De hecho, yo creo que siempre los datos han estado al alcance de los estudiantes. Cuando tú estudiabas, cuando todos los que están ahí escuchando estudiaban y estudian, teníamos los libros de texto. Los profesores, mis profesores decían, en su libro, para mañana, la clase de historia, va Fenicia, va tal cosa, y nosotros íbamos ahí y lo estudiábamos. Y entonces lo discutíamos en clase, exponíamos. Era un método de exposición muy tradicional, pero al menos tenía el mérito de que uno tenía que reforzar la memoria y hasta una oportunidad para la expresión oral. Teníamos acceso al datos. Los datos que se manejaban en ese entonces estaban en los libros de texto, con la ventaja de que los libros de texto tienen un mayor control de calidad, tienen un mayor nivel de confiabilidad. ¿Qué datos están en el ciberespacio? Todo. Porque es distinto, y es lo que nosotros haríamos, quienes nos escuchan, que son profesores también y profesores, y tú, lo mandaríamos a revista indexada, nada de que Rincón del Vago, ni siquiera monografía.com, sino que en la academia hoy se trabajan con revistas indexadas o con revistas acreditadas.
¿Qué sería una revista acreditada? La de la UAS, que aunque no estén indexadas, tienen ya el aval de la institución. Ahí no van a publicar porquería. Podía haber errores, claro está, pero no hay adefesios de antemano. Entonces, en el ciberespacio no hay control. Tú le dices a los estudiantes y que busquen y te van, y si ponen a GPT, va a buscar de donde encuentre. Ahí no, el GPT todavía, por ejemplo, no sabe discriminar de fuentes indexadas, fuentes acreditadas, fuentes no acreditadas, opiniones, etcétera. Y eso lo puedo demostrar porque he hecho el experimento. El GPT ni siquiera cita. Tú le pones a hacer un paper y no te cita. Entonces yo le pongo, pues cíteme, por favor, en ese, lo puse a hacer un paper, por ejemplo, sobre la falsación de Popper. Me hizo un resumen de la idea de Popper, más aceptable. Entonces yo digo, me gustaría que me insertara algunas citas de Popper sobre el comentario anterior. Y lo que hace es que otra vez Popper y otra vez de Popper, pero no me dice Karl Popper en su libro, qué sé yo, conocimiento objetivo o especulación y errores, no nada, sino que siguió comentando, no sabe discriminar. No digo que llegará, porque ellos lo irán perfeccionando, pero hasta ahora no es posible. Y eso de hecho es una pista para los docentes, saber diferenciar cuando hay trampa, pero eso lo podríamos trabajar más adelante para continuar con esas falacias. No está todos los datos. Yo diría, me lo aventuro, pero yo diría que el conocimiento confiable todavía está mayoritariamente en los libros, el conocimiento confiable. Y que esos libros, claro, no podemos pensar que los libros que están en Amazon están en línea. Tú lo puedes comprar en línea, pero no es que yo voy a entrar ahí. O lo que están, yo compro mucho en las librerías de España, pero no es que yo pueda entrar, yo veo los títulos. Y si alguien viene para acá, cuando estaba Alejandro Arbelo, por ejemplo, que me ayudaba en eso, lo traía. La misma María Amalia me trajo una vez. Pero no, que estén en las librerías no quiere decir que están disponibles para acceder a ello en línea. Entonces, hay que, pero aún los tuvieran, vamos a asumir que sí, que es una falacia. Es lo mismo, el profesor lo que va a seguir gerenciando, porque no es de que, no es lo mismo que un estudiante vaya y se embotelle unos datos. Hoy eso tiene todavía menos relevancia que una persona lo que haga sea tener datos porque se pueden manejar. Justamente eso es lo que va a pasar de moda, el que tú comiences a recitar datos. Ahora lo que hay que desarrollar es esa competencia epistémica que es el manejo de los datos. Es esa competencia incluso mnemotécnica para ver cómo en vez de una memoria pasiva, receptiva y recesiva, construimos una memoria activa y asociativa. Que ese sí es el paso que va a cobrar fuerza, que en vez de ir convertirnos en un almacén de datos, convertirnos en una inteligencia constructora de experiencia cognitiva. Y eso se logra, por ejemplo, con una competencia epistémica, pero en este último caso, mnemotécnica, que podríamos hablar tal vez un poquito de eso más adelante, porque el nuevo profesor que ya está ahí, que está en las aulas, que va a ir cobrando fuerza, decía, está trabajando eso y seguiremos trabajando. No es que vamos, no, que la memoria, no decía, no, que la memoria no es importante. Sí, lo que no tiene mucha importancia es la memoria automática. De alguna manera, en tu experiencia, ¿tú crees como que ese chat GPT o cualquier otra aplicación, un generador de texto, de inteligencia artificial, tienen como una marca de identidad? ¿Tú le sientes un sabor, tú le sientes una textura al discurso? ¿Tú crees como que si uno se pone, uno va a decir, bueno, miren, déjenme hacer un análisis del discurso de todo esto que me tiró el chat GPT? Ok, porque también uno le puede decir, como uno le pone, háblame como un licenciado Sí. pero hay algunas marcas como identitarias que tú puedes decir,
como que aquí hay algo raro, oye, esto como que lo hizo el chat GPT. Y vamos a, muy bien, y esa pregunta la podemos ligar a qué podemos hacer los profesores para usar el GPT a nuestro favor y para no dejarnos coger de tontos útiles, por no decirlo con P. Entonces, sí, se puede hacer incluso un análisis del discurso del GPT. Si uno descubre la manera en que actúa, se va a dar cuenta que el GPT realmente el GPT es una modernización del Webbot. El Webbot fue un programa, un software que crearon en 1996-97 para trabajar más como los negocios, la bolsa de valores. Entonces, eso recogía, veía que las redes estaban hablando de peligro, que estaban hablando de inflación, de tal cosa. Entonces, cogía el algoritmo y decía, va a bajar la bolsa porque está sucediendo esto. Y claro está, bajaba, pero también por la profecía autocumplida. O sea, la profecía tiene un poder de que se cumple porque tú la profetizaste. Entonces, como va a bajar, la gente tomaba medidas de que iba a bajar y ayudaba a bajar, más que probablemente sí estaba circulando. Incluso se cree que el Webbot pudo haber predicho el atentado del 11 de septiembre porque hablaba de peligro en Nueva York, porque había peligro, tal cosa, y entonces sacaba texto como cuarteta, como la cuarteta de Notre Dame, que son una de Efesios. Su cuarteta de Notre Dame no es cosa más antidiscursiva que eso, porque eso no tiene textura por nada, eso son ideas incoherentes, pero justamente en la incoherencia y en los absurdos que se alimentan la profecía, porque es de todo y es nada a la vez, entonces tú lo adaptas. Así comenzó el OpenAI, comenzaron a perfeccionar eso y han logrado, pero todavía tiene esa marca, la marca que va buscando aleatoriamente las expresiones más frecuentes, más recurrentes, y también le han agregado un elemento de concurrencia. Ustedes saben que hay palabra concurrente, que dicen profesor viene estudiante, porque son concurrentes. Cuando dicen diálogo académico, aunque no estén hablando de este diálogo, van a pensar en IBET. Entonces ya diálogo académico e IBET se hacen concurrentes, porque van, donde sale uno de una vez se asocia al otro. Entonces toman eso. Y por eso van a formar expresiones totalmente anacrónicas y absurdas. Por ejemplo, yo le puse, dentro de mi búsqueda, yo estaba viendo si el libro de Pedro Enríquez Ureña estaba en línea. Finalmente yo dije que no, pero alguien me falsó y me dijo, sí, está en la biblioteca tal de Nueva York y tal cosa, etcétera, pero yo no lo encontré. Muy bien, eso es posible, pero lo que me dijo, me comentó que es un libro muy importante, bueno, lo tengo ahí, del español dominicano, de su historia, su evolución, que yo que fonético, que dice las influencias que tiene del inglés, etcétera, etcétera. La mitad era falso, porque ahí no habla de la influencia que tiene el inglés, ni tiene nada. Pero oigan esta perla. Escrito por Milagros Rodríguez Cáceres en el año 2000. O sea, ese libro que fue escrito en 1940, ahí le tumbó cuánto, 60 años. Yo no había oído mencionar, pero yo dije, pero cuidado si es que yo estoy, que está mal soy yo, desfasado, no puede hacer afirmaciones así de una vez. Busco, bueno, entonces busco a Milagros Rodríguez Cáceres y me dice que Milagros Rodríguez Cáceres es una lingüista, filóloga dominicana, sigue por ahí, dominicana, que escribió el español en Santo Domingo y que es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo, ¿cómo? Pero está allá. Entonces, claro, voy a Google y busco a Milagro Rodríguez Cáceres. Y realmente una bueno, que Milagro escribió el diccionario lexicográfico del español dominicano. Cuando busco a Milagros Rodríguez Cáceres en Google, realmente una filóloga y está viva. Creo que nació en el 54. ¿Y por qué la pone a ella? Porque fíjense lo concurrente, que ella escribió en colaboración un diccionario lexicográfico. Fíjense, lexicográfico, como está aquí, ya lo puso ahí.
como tiene que ver con lexicografía y con diccionario, lo que encontró más cerca fue adjudicarle a Milagros Rodríguez Cáceres. Y un estudiante chapucero pasa eso de contrabando. El profesor, cuando está leyendo, cuando ve esa incoherencia de un texto que va bien, porque tiene una sintaxis aceptable, muy buena, yo diría, otra marca son frases cortas, predominan más la coordinada que la subordinada, oraciones simples. Hasta ahora han preferido eso para que sea preciso, diría yo. Y que tiene anacronismo, normalmente te pone un anacronismo, porque al estar agregando asociaciones de palabras concurrentes, crea anacronismo. Entonces bastaría que un profesor encuentre esos anacronismos para sospechar. Porque dicho sea de paso, es que GPT no es una fuente de consulta. El GPT se puede ver de dos maneras, o GPT. Una negativa, que es un mecanismo de fraude, o una positiva, que es una herramienta para ayudarte a trabajar en muchas áreas, publicidad, educación, te puede ayudar como herramienta. Lo que hay que prepararse para ponerla como herramienta. Por ejemplo, tú puedes generar un texto en el aula y dices, vamos ahora a corregirlo, y te sirve de herramienta y le va haciendo práctica, etcétera. Bueno, Uno puede... ahí Bartolo, quiero compartir que tenía una clase, es un monumento, y bueno, nosotros veíamos la película La Sociedad de los Poetas Muertos, y yo le dije a los chicos, tomen cualquier tema y hagan un ensayo cortito, muy breve, ustedes aquí a mano. Ahora hagan el mismo ensayo, el mismo mandato, háganlo en el chat GPT. Entonces vamos a leerlo los dos para que y vamos a registrar la experiencia tanto de producir como de leer de ambos textos. ¿Qué tú sentiste cuando escribías el tuyo y qué tú sentiste cuando leías el del compañero que lo había escrito él, para luego comparar con las sensaciones con el del chat GPT? Bueno, no he terminado todavía esta investigacióncita, pero espero compartir los resultados y las emociones. Lo primero que ellos nos sorprendieron, entonces como que se quedaron un poco desarmados, porque entonces y ahora van a tener que escribirlo. Pero ahí me gustaría que tú también ampliaras realmente cuál es el reto nuestro de los maestros. Bueno, ya tú me diste una ayudita, ahí está bien. Va por ahí, porque realmente la respuesta no la tenemos, la estamos construyendo, como tú muy bien dices. Fíjate cómo ya tú puedes, yo no puedo decir, miren, lo vamos a usar solo en esto, pero sí sé que lo podemos usar. Por ejemplo, ese es un uso. Otro uso, yo quisiera preparar un ensayo sobre para poner algo sobre el impacto de la creatividad en la docencia, un tema poco usual. Yo puedo, si lo uso como herramienta, yo puedo poner un punto de partida, porque alguna idea yo voy a encontrar como generador de ideas, por ejemplo, como elemento lúdico, como tú lo usaste en el aula, incluso para relajar con él, y le está tumbando el poder de chantaje, porque no tiene gracia, dice, no le podemos hacer fraude, pues ya lo toma eso como herramienta, ella se intimida, dice, con ella no podemos pasarle gato por liebre, porque ella lo usa, nos pone a usarlo. De hecho, eso podría también llevar a los estudiantes a usarlo en el aula, para que ellos aprendan a usarlo con decencia, con decoro, con honestidad, con creatividad. Y tenerle claro que esa no es una fuente, insisto, de consulta. Es una herramienta para trabajar como en mi journey. En mi journey, tú, si tú quieres crear un dibujo, quieres hasta unos planos arquitectónicos, te ayuda. Hay arquitectos que lo cogen y copian un plano de ahí. Otros tienen su prurito, y lo que cogen es la idea, pero lo ayuda a formar la idea. Yo, por ejemplo, yo le puse, sería bueno, que le he puesto 2 veces las 10 novelas más importantes en la historia de la literatura. En una,
pudo haber sido aceptable. Lo único que puso puso la Ilíada como novela. El criterio ahí ya de ellos no tiene. Pero la segunda vez me puso de primero El Quijote de la Mancha de Cervantes y de último me pone El Quijote nada más. Pero adivinen de quién. De Fyodor Dostoyevsky. Yo no sabía esto, pero yo no me atreví. Una vez no digo que el otro esté equivocado. Incluso pensé llamarte a ti o a Pedro. Decir, ve acá, pero yo estoy desfasado. Existe esta obra. Fyodor Dostoyevsky escribió una obra llamada El Quijote, pero comienzo a leerla, a buscar los libros que tengo aquí, no lo encuentro, a leer la biografía de Dostoyevsky. ¿Y qué pasó? Que Dostoyevsky era un fanático del Quijote. Y El Idiota incluso está escrito, dicen en la biografía, inspirado en el Quijote. Y él hizo muchos comentarios sobre el Quijote. Entonces, el algoritmo está buscando y encuentra que Fyodor Dostoyevsky, el Quijote, el Quijote. Y un estudiante que te salga que el Quijote, el otro es el Quijote de la Mancha, ese es el de Cervantes, y el Quijote, entonces, de Fyodor Dostoyevsky. Entonces, ya eso es una pista para nosotros. O sea, saber analizar ese discurso, tener presente eso, de que pasan de lo sublime a lo ridículo, que un estudiante que, además, uno conoce a los estudiantes. Otro elemento que nos está desafiando es que vivamos procesos o que propiciemos procesos en el aula. Que no sea de que, miren, para el día final de clase tráiganme tal cosa. Eso sí se presta. Ahora, si tú le pones ensayo que tú estás y le vas dando seguimiento, y dicen, la próxima semana vamos a seguir aquí, en la próxima aquí, vivir ese proceso, eso es imposible. Pues. Trabajar más en el aula, porque esa herramienta nos puede servir muy bien para liberarnos de decir cosas que ellos pueden ahora decir, bueno, pero hagan un ensayo preliminar, pónganlo en el GPT, transfórmenlo y tráiganme las dos versiones y vamos a leerla aquí en el aula. Da más tiempo para darle seguimiento a los estudiantes, para que desarrollen competencias. Eso va a facilitar que este enfoque, que una de sus limitantes es que con tanto estudiante en el aula, con tan poco tiempo, el profesor no puede propiciar ese proceso de aplicar el conocimiento, se libere de cierta tarea del proceso y la coja más para propiciar diálogos, exposiciones, reflexiones, intercambio. No me gusta mucho lo de competencia, porque la gente, competencia en el sentido de competir uno con otro, de competencia como ser competente, sí. Más colaboración, trabajo colaborativo para desarrollar la inteligencia emocional que no se toca y que en esta época hay que desarrollarla. Y eso no se desarrolla solo con clases, que la inteligencia emocional es importante, sino cuando un estudiante apoya a otro, está desarrollando la competencia emocional. Cuando el profesor tiene tiempo para reconocerles a sus estudiantes sus méritos, está desarrollando la competencia emocional. Cuando el profesor tiene pendiente que un estudiante está triste y que esa no es su característica y se le acerca, se desarrolla la inteligencia emocional. Entonces, el profesor con tantos estudiantes, una clase tan rápida, tan atropellante, a veces tiene que obviar los detalles. Yo pienso que si nos liberan de parte de la tarea, tendremos más tiempo para enfocarnos. Y ese es el nuevo profesor que va a surgir y que la sociedad va a amar y se va a dar cuenta que es cada vez más imprescindible y que es la esperanza incluso de transformarlo. Pero insisto, es un proceso que comienza con la disposición a cambiar, de chip, de saber, porque uno es muy dado a hacer lo que sabe hacer y presentar resistencia a lo que me cueste algún esfuerzo y a desaprender, porque uno siente como que ha perdido el tiempo si desaprende. No, eso que tú sabías funcionó por un tiempo, pero ahora desaprende eso para que siga hacia adelante. Entonces ese es el desafío, desaprender algunas cosas, afianzar otras, tratar abrir la mente al cambio. No creer que porque yo me niegue que la realidad está ahí, la realidad no va a existir. Está ahí.
¿Cómo yo la pongo a mi favor? ¿Dónde están las amenazas? Porque yo creo que el desafío es el profesor o cambia o perece. El profesor tradicional va a quedar en la orilla de la historia de la educación si se niega a avanzar. Bartolo, nosotros tenemos años hablando de enfoque orientado a competencias, tú lo rebautizaste, hablando del enfoque orientado a desarrollar competencias. Ahora, ¿dónde lo ponemos? Sí. Después que tú termines, te voy a decir que yo tengo una opinión sobre el enfoque orientado a desarrollar competencias. Pero ahora, con la inteligencia artificial, con todos estos recursos tecnológicos que tenemos a mano, con todos los datos, pero muchas cosas también hay que comprarlas, pues también es una nueva Sí. economía también. Pero, ¿dónde lo ponemos ahora el enfoque desarrollado orientado a desarrollar competencias? Muy bien. Tú sabes que la mayoría de la gente tiene una idea errada del enfoque. Tal vez sea bueno recordar que no se trata de ese primer movimiento de hacer que los obreros supieran manejar máquinas y que fueran competentes. Cuando el enfoque orientado al desarrollo de competencia entró a la academia, entró en una fase superior, porque en la academia pretendemos producir conocimientos. Entonces, cuando se encontró con el constructivismo, el enfoque orientado al desarrollo de competencia hay que verlo como una fase superior del constructivismo. Recuerden que el constructivismo tenía unos principios, tiene, fundamentales. Que el conocimiento sea una experiencia gratificante. Gratificante no quiere ser divertido, como muchos quieren prostituir esa visión hermosa. Gratificante es que tú sientas que vale la pena. Que después de trabajar, dices, bueno, pero valió la pena. Que el constructivismo tenía incluso una especie de esquema que concluía que un proceso de recuperación de saberes, desarrollo, pregunta y aplicación, llevar a la práctica. Pero era práctica para reforzar el conocimiento. Con el enfoque oriental al desarrollo de competencias, entonces el constructivismo no solo se queda en hacer práctica para reforzar el conocimiento, sino en aplicar para solucionar problemas, para resolver problemas cotidianos. Y yo diría que tiene ahora mucho más validez, porque ahora lo que no te podrá dar ninguna de esas herramientas es ese seguimiento, verificar si tú, primero crearte situaciones para que apliques en la vida, si tú estás impartiendo, administrando, no facilitando, gerenciando una clase de literatura, y tú estás aplicando, por ejemplo, el punto de vista del narrador. No es simplemente una práctica para que busquen más datos sobre el punto de vista del narrador y que refuercen lo que ya aprendieron contigo. El constructivismo hace, mira, ponlo entonces en determinadas obras que confirmen qué punto de vista se dan, que lleguen a algunas conclusiones, que vivan esa experiencia de construcción de conocimiento. Entonces, los detractores del constructivismo decían que el constructivismo era enseñar, que eso era imperialismo, enseñar a la gente a ser obrero y que se olviden del conocimiento, que era una ofensa a las humanidades. Nada más lejos de la verdad. Yo digo, nadie puede aplicar lo que no tiene. Y si el constructivismo es la aplicación del conocimiento, desmantelada esa falacia, podríamos decir, entonces, no hay por qué tener resistencia de que porque el constructivismo lo que quiere, el enfoque orientado al desarrollo de competencias, lo que quiere es trivializar, obviar el conocimiento. No, el proceso es más fuerte. El proceso es, los profesores tenemos que emplearnos más a fondo para buscar estrategias para que apliquen creativamente el conocimiento al contexto en que se desenvuelven. Y de paso, el constructivismo se valida y también el enfoque orientado al desarrollo de competencia, porque es una sociedad que nos está exigiendo entre nuestras competencias ser creativos.
ser creativo. Y desde ese punto de vista, contrario a lo que muchos piensan, que la literatura va a ser la segunda afectada por los profesores, es al revés. Yo creo que el que no tenga creatividad lo va a hacer, no va a competir con la inteligencia artificial. No va a competir. ¿Quiénes se van a quedar? Los que realmente sean creativos y originales. La literatura se va a fortalecer también, porque la pseudo literatura la va a crear el GPT y se va a quedar entonces los textos que realmente tengan literariedad. Dicho sea de paso, estoy adelantando la opción de un artículo que estoy planteando si es literacidad, literaturidad, literalidad o literariedad. Por ejemplo, bueno, ya que estoy ahí, me preguntaron que cuál de los cuatro sería. Yo dije, es un problema morfológico. ¿Cómo? Sí, es un problema morfológico. Entonces, si yo sé de morfología, debería, si soy competente, resolver ese problema. ¿Cuál es la tendencia incluso centenaria del español de convertir los sustantivos que expresan cualidad o condición a partir del adjetivo, como hace con el adverbio? Los adverbios se forman terminado en mente, tú lo haces a partir del adjetivo, tú dices seriamente, tristemente, etc. En español, ese tipo, tú dices contrario, contrariedad, contrario es un adjetivo. Opaco, opacidad, o sea, que es a partir del adjetivo. Entonces ahí tú puedes, muy pocas palabras, solo tú puedes encontrar futuridad, que existe, la academia, el diccionario acerca del futuro, que no es un adjetivo, futuridad, y tal vez dos más, pero son por casos incluso explicables. A partir de ahí, aplicando la morfología en este caso, se puede resolver y llegar de manera contundente a la conclusión de que el sustantivo que expresa la condición de que los textos están articulados o están, tienen la condición de las características de la literatura, es entonces literariedad, literariedad a partir de literario. Y ahí no hay condición. Entonces, es una aplicación. Ahí, no, pero vamos, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué literaturidad? Porque viene de literatura, pero hace el español un sustantivo a partir de otro sustantivo. No, lo hace normalmente a partir del adjetivo. Entonces, esa es una, si nada más a los estudiantes le damos morfo para que repita que el morfema, que es el lexema, estamos mal porque eso lo van a encontrar. Ahora, aplicar, por ejemplo, hay un programa muy famoso, History Discovery Channel. Ellos dicen mucha más historia. Me dice, ¿cómo será, profesor? Tal vez que, o es mucha historia más o muchas más historia, una de las dos. Pero como historia, aquí un sustantivo, lo que dice en inglés no countable number, sería mucho más historia, porque mucho es un adverbio, no se está refiriendo a eso. Entonces, eso se le da salida también en este caso morfosintáctica. Entonces uno le puede, en una clase de morfosintaxis, tratar de crearle situaciones conflictivas para que traten de buscarle soluciones, que ya uno tiene que haberle estudiado, obviamente, para que le busquen soluciones y acompañarlo, no dar la respuesta, ni descartar a nadie, incluso ver qué lógica hay detrás para no descartarlo, decir, bueno, te llevaste de esto, pero mira tal cosa, para que no pierdan. Porque eso sí creo yo, en vez de profesores que quieran ser payaso en el aula, que quieran estar entreteniendo a los estudiantes, lo que sí necesitamos es profesores y profesoras que valoren los aportes de los estudiantes, por niño que sea el aporte, perdón, por niño que sea un aporte de un estudiante, tómelo como un aporte, te está ayudando al proceso. Y ese aporte incluye equivocarse. Bartolo, los profesionales que estamos formando nosotros en las universidades, ¿cuáles son las competencias que tú entiendes que deben desarrollar cuando Harari dice que ya, bueno, ya dice que en 50 años va a ser una sociedad dominada por algoritmos? Y ahora lo hemos visto, lo rápido
que ha cambiado nuestra manera de ver el mundo digital. ¿Qué le diseñamos a nuestros muchachos y a nuestras muchachas en clase ahora? Un nuevo docente, un nuevo egresado, un nuevo estudiante. Todo esto se nos replantea. Vamos a tener que cambiar el perfil de ingreso de los docentes a las universidades, el perfil de egreso de los profesionales y ese profesor, o sea, ¿cómo va a ser ese profesor? ¿Cómo va a ser ese estudiante? Sí, yo creo que todo se deriva de la visión teleológica que uno tenga, hasta en la vida. La universidad también, cuando uno plantea objetivos, eso es ya la parte teleológica, hacia dónde quiero ir. Entonces, desde que sepamos hacia dónde queremos ir, vamos a buscar entonces los medios adecuados, que sería la metodología, el material de apoyo, etcétera. Entonces, si lo que queremos es ir hacia el desarrollo de competencia, que los estudiantes desarrollen competencia, que yo creo que esa es inevitable que vayamos. Y muy bien la pregunta, entonces, pero ¿qué? ¿Cuáles competencias son primordiales? Hay algunas que no, que hay que repensarla, entre ellas la competencia mnemotécnica que anunciaba ahorita. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Si yo le he hecho preguntas a profesores de historia puntuales y han titubeado, yo he preguntado, ¿y cuándo murió Duarte? Y no es que no sepan, yo no lo juzgo, es simplemente experimento. Y algunos de ustedes dirán, bueno, yo tampoco me estoy acordando. ¿Y cuándo murió Sánchez? ¿Y cuándo tal cosa? Y esto, pregunte. Sin embargo, a mí me costaba, y yo hice este ejercicio, yo observé que Duarte nació el 26 de enero, lo importante aquí, enero, 26 de enero, 1809. Tal vez lo más importante es enero y 1809, para hacer una constelación de datos que me formen una red de que con uno yo entre al otro. Entonces, Mella, 25 de febrero, importante febrero, enero, febrero, 1816. Veo que está después de Duarte. Sánchez, 9 de marzo, enero, febrero, marzo, 1817. Pero también importante aquí el 9, porque Duarte nace año 9, pero el otro nace día 9, y ahí se está poniendo. Pero fíjense también que uno se retiene, pero son principios de año, son meses de principio del año. Cuando tú buscas, entonces, cuando mueren, que estás, vamos a suponer que tú estudiaste los patricios, todo, dice, ¿y cuándo? ¿Quién murió primero? Sánchez murió, wow, el 4 de julio. Pero el 4 de julio ya me dice algo. Me dice la independencia de Estados Unidos. De hecho, si tú le dices a los estudiantes qué pasó el 4 de julio, te van a decir la independencia de Estados Unidos, desgraciadamente, porque es más recurrente y se le da más importancia que a Sánchez. Pero de 1861, Mella, entonces Mella va a morir el 16 de junio, 1864. Duarte, 15 de julio, entonces tenemos junio, julio, hay los tres, junio, julio, entre junio y julio, y voy haciendo esas asociaciones. 1876. Ahora digo, ¿pero qué pasó? El que nació primero murió de último. Duarte nació en el 9, muere en el 76. Sánchez nace de último y muere de primero. Qué ironía. Entonces, ya cuando yo hago esas asociaciones, el que nació primero muere de último, que nació último muere primero, no me equivoco, por lo menos, ¿sabes? Y Mella queda en el medio en todo. Y hago esa asociación que mueren en 2 meses consecutivos los tres. Ya no tengo que buscar mucho más allá. Y si eso fuera poco, digo, pero que murió el 15 de julio muere Duarte, pero el 16 de julio fue la proclamación de la Trinitaria. Y tú haces esa constelación de datos y lo asocias. Entonces, forma una red y ya no son datos puntuales y tú puedes, cuando estás hablando, crear y te puedes seguir, porque claro, se nos iría todo un diálogo viendo toda la red que tú puedes, porque, ligando datos
entonces en tu mente, en vez de ser un archipiélago así suelto, tú vas a formar entonces una madeja de datos y eso te va a conformar lo que yo digo, una memoria asociativa, que es lo mismo que una competencia mnemotécnica. Eso es muy distinto a preguntarle al estudiante, ¿cuándo nació Duarte? ¿Qué tal cosa? Como si, claro que obedece a eso de que saber es recordar a tiempo. En este caso, saber es construir datos nuevos a partir de lo que ya tiene o experiencia de aprendizaje con todo eso. Entonces, esa competencia hay que apuntalarla porque eso no te lo puede hacer las redes. Tú puedes construir las redes cognitivas a partir de los datos que encuentras en las redes tecnológicas. Entonces, aprender a manejar esos datos, a recordarlo con una memoria activa, es lo que yo le estoy llamando una competencia mnemotécnica, es un desafío, porque eso nos va a diferenciar, porque sería un craso error pretender competir con la inteligencia artificial. Ellos no son competencia. Es como la UAS. Yo digo, la UAS no tiene que competir con universidades privadas. No es competencia, sino que eso no es competencia. La UAS es la UAS. No tiene que competir. Cada quien haga, no es competencia. Entonces, y es un craso error de la UAS querer competir con universidades privadas. Es un craso error nosotros querer competir con inteligencia artificial. Es al revés. Tenemos que diferenciar. Tenemos que potenciar los puntos donde somos imprescindibles. Que nadie es imprescindible, sí, pero los profesores somos imprescindibles. Tal vez individualmente no, pero como eslabón de la sociedad somos imprescindibles. Se rompe este eslabón, la sociedad se desmorona. Entonces, en esos puntos donde somos fuertes, donde somos imprescindibles, vamos a apuntalarlo y vamos a trabajar en eso. No de que querer aprender más datos que la inteligencia artificial, no querer manejar más datos, no, aprender a gerenciar esos datos. Y por supuesto, muy ligada a la competencia mnemotécnica estaría la competencia epistémica, que sería entonces esa capacidad de manejar el dato, que es un desafío desde antes de todo esto. Un desafío de que a los estudiantes no hay que ponerlo a que repitan datos, sino a que manejen los datos. Esto lo que viene es, este vendaval de informaciones y datos, lo que viene es a poner de relieve esa necesidad de que se le enseñe a ser más crítico cuando leen, porque a veces el ciberespacio parece un estiercolero, ¿eh? Hay que saber diferenciar bien. Y esa capacidad de poder diferenciar los bulos de las informaciones, las opiniones del dato, te la da la competencia epistémica. Por ejemplo, a veces tú oyes una noticia y tú no sabes si es el periodista que lo está diciendo o es la información de una persona que entrevistaron o si lo está asumiendo, porque es distinto que yo diga que el presidente Abinader se va a reelegir así por así, a que hacer una pregunta. ¿Es una opinión? Y resulta que yo estaba hablando de una entrevista. Fue que él dice que es incluso distinto decir que el presidente dijo que se va a reelegir a decir que se va a reelegir. Porque puede haberle dicho y yo tener la convicción de que no. O decir que no se va a reelegir. Vamos a decir lo que es la realidad en República Dominicana. Decir que no se van a reelegir toditos. Toditos. Entonces, es distinto de yo decir el presidente no se va a reelegir a decir que él dijo que no se va a reelegir, porque aunque lo diga, no quiere decir que no se va a reelegir. Entonces, aprender a manejar los datos, las informaciones, las opiniones, los bulos, los fake news, todo eso está ligado a la competencia epistémica que conlleva hacerse algunas preguntas. ¿Cuál es la base argumental para tal información? ¿Cuál es la fuente donde se toma? ¿Con qué intención está hablando? ¿Cuál es el acto de habla? Muchas veces hay que saber, detrás de la intención hay un acto de habla. ¿Por qué dice eso? A veces yo observo a determinados personajes, no me interesa tanto lo que dice, sino qué hay detrás de lo que dice. Por ejemplo, yo digo, si yo quiero saber si una persona está con el gobierno o no un programa, yo veo los anuncios, quiénes lo patrocinan.
si hay muchos anuncios, se sabe que le están pagando. Sí, porque el que no está con esto y con todo, estrangulan a quien no sea favorable, no le ponen anuncios y le dan al que quieren sobornar, que está medio rebelde, pero hay que sobornarlo a ver si se pasa para acá, y al que ya está con nosotros. Entonces, viendo detrás de quién está anunciando detrás de esa opinión, yo puedo también ver si es una opinión interesada o no. O sea, hay muchos elementos que observar detrás de lo que dicen, qué quisieron decir. Y las omisiones a veces son más importantes que lo que está ahí. Entonces, ¿por qué omite esto? Y hay una serie de preguntas que una persona que desarrolla esa competencia se hace, que como ustedes están intuyendo, entonces está muy ligada también a la criticidad. Porque la competencia, pero para mí la competencia epistémica subsume el pensamiento crítico. O sea, debe ser parte de esa competencia un pensamiento crítico que hoy se dice que es muy necesario. Sí, es muy necesario ese pensamiento crítico, pero es un elemento de esa gran competencia que es la competencia epistémica. Por tanto, tenemos que reivindicar en todas las asignaturas esa competencia que viene con saber organizar el pensamiento. Alberto Malagón, cuando se escribe aquí la historia de la comunicación universitaria, hay que ponerlo primero. Él fue el primer profesor de redacción, por lo menos de la nueva universidad. Vino de la guerra de abril, dirigía el periódico Patria, que era el periódico de los revolucionarios. Era un genio, era un tipo que incluso era campeón de ajedrez. Y él decía, escribir es fácil. Y escribió un libro, escribir es fácil. Nosotros le dijimos, y él nos ponía ahí a hacer ensayo. Pero ¿cómo usted va a decir que escribir es fácil? Después al último dijo, escribir es fácil para el que tiene el pensamiento organizado. Que cuando usted aprenda a organizar el pensamiento, entonces, yo recuerdo esa práctica que nos puso. Dice, hagan una composición expresando 5 razones para estudiar en la UAS. Y buscamos, sin que se lo propusiera, es una forma de enseñar a argumentar, porque cada razón es un argumento. En vez de un profesor está de que texto argumentativo, eso yo no lo entiendo. Hay estrategia argumentativa, pero si tú le pones a un estudiante a escribir un texto argumentativo, tú estás asegurando que no te escriba nada, lo estás limitando. Llévalo y dile por qué tal cosa, y produce el texto argumentativo, y después tú le dices, ustedes lo clasifican, es lo de menos, pero si tú lo compeles, mira, yo creo que me escriba 4 metáforas, olvídate, no va a escribir metáforas, le va a surgir cuando tú no se lo digas, así, tú le puedes, estimúlalo, y hay técnica creativa para eso, y que la produzca. Entonces, sin que existiera ni siquiera esa moda de texto argumentativo, él nos enseñó, intentó, porque tal vez no lo logró conmigo, a que argumentáramos las ideas. Entonces, esa competencia de argumentación está ligada con la comunicación, tomando eso que él nos dijo al final. Para comunicarse bien hay que pensar bien, hay que desarrollar estrategias del pensamiento, y a partir de ahí entonces vienen ya algunos entrenamientos. Entonces yo creo que por eso yo reivindico las competencias comunicativas en plural, porque son varias competencias, y claro está que eso nos compete más a los humanistas. Ese debe ser uno de nuestros fuertes. Ese debe ser incluso una de las características de un nuevo humanismo, saberse comunicar con eficiencia, Pero mientras la gente quiera dejarse llevar de decir la demagogia que la gente quiere oír, frases poéticas, que son unas frases mántricas que la gente le gusta, la imbuye y cree que ya resuelve todo con esa frase copiada, pero son datos superpuestos a la mente no está razonando, y a veces hasta con bases falaces, suenan bonitas, pero si tú la descompones críticamente va a encontrar también algunas falacias. Entonces, yo me quedaría con esas 3, Ivette, de principio. Competencia mnemotécnica, desarrollar la competencia epistémica, y eso lo diría en plural, las competencias comunicativas.
Bartolo, ya para ir cerrando y darle también oportunidad a que la gente pues a leer algunas de las preguntas que te han hecho por el chat del Facebook. Se habla mucho ahora del emprendimiento, el emprendedurismo y la figura del emprendedor se ha de alguna manera endiosado. En las universidades ahora en los perfiles de egreso en lugar, ¿verdad? De estimular o de buscar un egresado con amor por el conocimiento, amor por las humanidades, o gusto por el saber, está generando o aspirando a que ese egresado salga siendo un emprendedor. Y ese emprendedurismo, esas ideas de emprendimiento, de alguna manera están muy manoseadas en el discurso académico gerencial, sobre todo en los gerentes académicos. Ya el enfoque para sacar emprendedores no sería, no sé si mejor o peor, o en qué se distingue el propio enfoque orientado al desarrollo de competencias. Me la pusiste difícil, pero vamos a ver. En sentido general, el emprendedurismo no está mal. Lo que pasa es que cuando no se entienden bien las cosas, se degeneran. Han reducido el emprendedurismo a empresas económicas. Empresa viene de emprender, eso es verdad. Pero el emprender no es solo emprender un negocio, como lo han interpretado muchas universidades. Por eso yo digo, en principio podría estar de acuerdo. Yo creo que sí, que nosotros, y que está ligado al enfoque orientado al desarrollo de competencia, pero no como se está interpretando en las universidades, que el emprendedurismo es tú emprender, déjame poner un negocio tal, o déjame poner este programa, pero este programa para ganar dinero. No tengo nada en contra de que ganemos buen dinero en todas las empresas que hagamos, pero no necesariamente el emprendimiento tenga que ver con dinero. Por ejemplo, ¿quién ha dicho que los humanistas no podemos ser emprendedores? De hecho, el que tú hayas creado este programa, que en la pandemia fue como una puerta de escape, donde todos estábamos encerrados y creo que de ahí tú creaste que el conocimiento no se aislaba. Es un emprendimiento y yo creo que tú no has podido comprar una jipeta todavía con lo que te ha ganado aquí. Entonces, es un emprendimiento el que tú decidas hacer un club de lectores o para discutir, sí, de lectores o de escritores. ¿Quién ha dicho que es un emprendimiento? Que tú decidas escribir artículos de difusión y dedicarte un tiempo eso. ¿Quién ha dicho que es un emprendimiento? Incluso que una persona diga, bueno, yo con este conocimiento que tengo voy a participar en debate, que más o menos por ahí que a mí me fascina, porque soy un jodón, yo diría, porque yo vivo como pensándolo todo, pero a mí me fascina eso. Yo digo, si estoy equivocado y me lo demuestran, yo gano porque me di cuenta que estaba equivocado. Y si no lo estaba, pues, además de que mi vanidad se dispara, no, yo he visto eso. Claro, no vamos a ser hipócritas, a uno le gusta tener la razón, pero hay que estar preparado para aprender cuando no tiene la razón. Entonces, yo estaría de acuerdo que el emprendimiento sea parte de una competencia si no se reduce su ámbito a los negocios y al mercado, como que lo que no me lleva al supermercado no es emprendimiento, sino que todo lo que lleve a avanzar, a aplicar tu conocimiento, a aportar, incluso a generar empleo si es necesario, porque de ahí que están las universidades, que nosotros queremos formar profesionales que en vez de emplearse generen empleo. Bien, eso está bien, pero y si lo pueden hacer muy bien, por ejemplo, yo digo que los humanistas, aunque el libro está de capa caída, todavía pues, nos puede ir bien siendo emprendedores en el área de humanidades. Por ejemplo, yo no puedo quejarme, a pesar de que la gente no lee, yo tengo que estar inmensamente agradecido del medio porque yo me asumo un emprendedor. Yo recuerdo que yo escribí el libro de redacción,
yo no lo escribí para letra básica, yo debo confesar. Yo soñando, un soñador, los estudiantes me decían, pero es que era con Vivaldi que se estudiaba, y Vivaldi lo daban en letra 011, 02, y se cogían cositas de ahí, y poniendo ejercicio, ya en ese entonces existía mimeógrafo, muchos de ustedes ni siquiera saben eso de mimeógrafo, se tiraba dándole manigueta y salían las hojas, y hacíamos folletos. Incluso se criticaba que era una universidad de folletos, todo era folleto, y los libros no estaban. Los estudiantes, pero profesor, pero con esto se puede hacer un libro. Yo hice el libro pensando en vender. Era una sección de redacción en San Francisco, 2 al año. Yo dije, bueno, vendo 80 libros. Tati Pou, que es muy crítica y una lumbrera, bueno, ella le hizo el prólogo. Ella y Tati puede ser lo más amiga tuya, pero si no le gustan libros, no creas que va a ser un prólogo. Ella, cuando me piden el libro de una parte, y yo estoy pensando que ya yo soy un autor, oye, que la gente anda buscando mi libro, pero se me ocurre decir, que es una profesora llamada Tati Pou que lo está usando. Cuando yo le pregunto a Tati, pero hermana, ¿y tú estás dando redacción? No, letra 012, pero tú estás usando, pero que ese es el mejor libro que hay para letra 012, que yo, ¿en serio? Entonces comencé, recuerdo a Morel, que yo, pero oye Morel, lo que me dice Tati, pero yo lo estoy usando también. Entonces comenzó ese libro a usarse, y cogí, por eso yo digo que los libros tienen su blanco de público inscrito. Tú crees que van para un lado y ellos cogen para donde tienen que ir. Y entonces me convertí en un emprendedor. Digo, bueno, pues déjame dedicar yo mismo a producir mi libro. Y eso, si se dan las condiciones que tú puedas vender tu libro, eso es emprendimiento. No porque necesariamente haya dinero, si no lo hubiera y tú lo que quieres es darlo a difundir también. Pero en este caso, felizmente, coincidieron las dos cosas. Entonces, en conclusión, el emprendimiento no se puede reducir al mercado, al supermercado. No se puede reducir a que me dé bienes materiales de servicio, sino a que yo pueda aplicar mi conocimiento, yo diría que para el bien común, que yo pueda ir más allá de la simple transmisión del conocimiento y pueda ponerlo en movimiento. Y es una buena metáfora porque cuando tú convocas a esa playa de seguidores que tú tienes, se pone en movimiento todo un engranaje que tiene que ver con el tema que tú vas a discutir, que tiene que ver con las reflexiones. Tú misma tienes que prepararte. Cuando se habla de producción, esa metáfora importante, es una producción porque tú tienes que pensar tipo de preguntas que voy a hacer. Y antes que eso, tienes que pensar qué tema es relevante, porque tú tienes que estar repensando todo, qué puede tener interés, qué problemática está reclamando alguna respuesta, y todo es un proceso de emprendimiento. Si lo vemos así, yo estoy totalmente de acuerdo. El maestro, el rol del maestro ahora, qué hacer en las aulas, sin caer en ese temerosísimo profesor payaso de ir a hacer chistes, a despatillarse para que los muchachos se rían, o no ser ese objeto de hazme reír, de mira, le puse, le hice todo con el ChatGPT. Yo creo que el ChatGPT fue que pasó esa materia, ¿no? Porque todo lo dicen después los malvados. Entonces, ¿cómo no pasar de estos límites y mantenernos en el carril de ayudando a nuestros muchachos y a nuestras muchachas a aprender, que a veces se resisten y buscan algunas vías para evitar aprender legítimamente? ¿Qué hacer nosotros ahora? Mira, hay una tendencia en la sociedad, y es a que todo sea divertido, que todo sea, como tú dices, con humor, y los profesores podemos vernos tentados a caer en esa tendencia, creyendo que vamos a compensar
el que los estudiantes cada vez más se entienden de nuestro discurso, porque yo tengo, y ustedes tienen el privilegio que trabajan con estudiantes, hasta donde sea un privilegio, digamos, estudiantes que nos valoran. Y eso hace que el estudiante de la UAS, por ejemplo, es un estudiante sumamente humilde y amoroso. Pero no se crean que esa es la norma. Los estudiantes están más pendientes de su celular, de su tablet, de todo. Yo tengo un sobrino que a las 3 de la mañana está chateando. Y tú ves que si no tiene clase se levanta a las 2. Contra eso no hay quien pueda, porque después que se meten en esa habitación. Entonces, se entretienen. Entonces, quieren exigir que el profesor sea tan divertido como su tablet o su celular. No, no, lo que decía, no tenemos que competir con eso. De hecho, se están escribiendo muchos libros sobre eso. Ustedes ya conocen la Happycracia de Edgar Cabane y digo, de Alan Cabane y Eva y Luz. Ahora, recientemente compré A Reír hasta Morirse, de Neil Postman. Hay otro libro que se llama La Industria de la Alegría, otro que se llama, pero son todo parodia, criticando que todo tiene que ser divertido. Ustedes ven que todo, incluso hay un evangelio de la diversión. Ustedes ven que imitan y ridiculizan y caricaturizan, y todo tiene que ser como tan simpático, que todo tiene que ser simpático, amigable y divertido. Yo no tengo nada contra la alegría, la diversión, por supuesto que no. Yo lo que digo es que el rol del profesor es que su clase sea gratificante, que su clase sea desafiante. Pero miren, al que no le guste el juego de gallo, por mucho que tenga una gallera, no se va a divertir. Sin embargo, hay galleros que te pasa el día entero y apenas comen aplaudiendo su gallo porque le gusta su gallo. Entonces, al aula tiene el que va enamorado del conocimiento, trabaje para eso. El conocimiento no es verdad que es una labor que siempre va a ser divertida, va a ser subyugante. Es más, yo tengo la convicción, tal vez por experiencia, de que el conocimiento tiene una etapa heurística mortificante. Y me imagino que ustedes, los escritores de literatura, tendrán una etapa también cuando están gestando los personajes, que es inquietudes, están bulliendo muchas inquietudes y eso es mortificante. ¿Quién ha dicho que eso va a ser divertido? Las cosas trascendentes no creo que surjan de la alegría, surgen del dolor, comenzando con el par. Tal vez no fue casual que Platón hablara de la mayéutica, el conocimiento como digo Sócrates, el conocimiento como un par. Yo recuerdo que estando en primero de bachillerato, el profesor nos puso un desafío, quien resolviera un problema, no sabíamos de cuál, qué método aplicar, no, se llamaba liberar la materia. Él nos puso más o menos un problema así. Yo lo tengo resuelto por ahí, porque realmente a mí me gustaba y me gusta mucho la matemática. Lo que pasa es que uno tiene que privilegiar, no puede estudiar de todo en la vida, o no puede profundizar en todo. Y él dice, imaginémonos que tenemos que ustedes tienen una finca y que han descubierto oro. Esa finca, usted quiere saber qué cantidad, si vale la pena explotarla, y excava y consigue 10 quintales de oro. Pero resulta que la inversión que hizo casi no era rentable por todo. Fue un estudio tremendo con maquinaria, con tecnología de punta, etcétera. Y se detuvo y quería saber qué cantidad de oro había en ese yacimiento. Pero el dato que tenía era que las máquinas reflejaron que sí había oro en todo ese entorno y que para que sea rentable tenía que explotarla todo. Dice, la finca de la izquierda tiene la misma cantidad de oro, a pesar de que no tenía la misma extensión.
La derecha tenía la mitad y la que estaba más allá de la derecha tenía un cuarto de la suya. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de oro? Bueno, y si todas en conjunto, todas tienen 1000 toneladas de oro. ¿Qué cantidad de oro tiene la finca suya? La A. Ponerse a resolver ese problema, comenzando con que se cree esa fase heurística, ¿cómo será? ¿Qué hago? ¿Qué fórmula aplico? ¿Qué procedimiento? Es algo mortificante. No sé si la puedo compartir para que vean cómo yo en ese entonces lo resolví. Entonces, ¿qué yo hice? Dije, planteamiento del problema. A más B más C más D más 10 es igual a 1000. ¿Por qué? Porque A y B son, por todo, me decía 10 toneladas. Entonces, tengo que decir, sea X la cantidad de toneladas de oro de A. Entonces, sustituyendo, tendría que el problema sería X más un medio de X más un cuarto de X más 10 igual a 1000. Pero para yo llegar ahí, fue un momento de mortificación y todavía no estaba seguro de que fuera por el camino correcto, sospechaba. Yo pasé esa vez, estaba en primero de bachillerato, lo que era el primero antes. Yo recuerdo que estaba en una reunión, como que me vino una luz y salí disparado para mi casa a trabajar en un papel ministro, llenando cosas, ansioso y mortificado en esa primera etapa. ¿Por qué? Porque si cambio por X, A es X, ¿verdad? Y B es X. Y C es un medio de X. Y D es un medio de X, más las 10 toneladas. Entonces, sumando me da 2X más un medio de X más un cuarto de X más 10 igual a 1000. Como no puedo sumar quebrados y números naturales, entonces tengo que buscar un denominador común. Ya, uno recurre al conocimiento que tienen, le han dicho, bueno, cuando hay varios números quebrados, el más pequeño es el que tiene la denominación más alta, porque un octavo, por ejemplo, es más pequeño que un cuarto. Se coge ese. Pudo haber sido otro, si coge 8 es válido, pero ¿para qué complicarse? Por tanto, lo convierto todo en cuarto y tengo 2 unidades es igual a 8 cuartos. Por tanto, el 2X se me convierte en 8 cuartos de X. El medio de X se me convierte en 2 cuartos de X y el cuarto de X sigue igual. Todo eso más 10 es igual a 1000. Si sumo, tengo entonces 11 cuartos de X más 10 igual a 1000. Despejando, como nos decían, que pasar de un extremo a otro con signos contrarios. Y eso en la UAS, cuando entramos, nos lo reforzaron. Pero desde desde primero de la primaria, aquella vez, cuando era primero, segundo, tercero y cuarto, que era el bachillerato, nos enseñaron a despejar. Entonces tenemos que X es igual a 1000 menos 10 por 4 entre 11. ¿Por qué? Porque el 10 estaba sumando, pasa restando. El 4 estaba dividiendo, porque estaba abajo, pasa a multiplicar, y el 11 que estaba multiplicando pasa a dividir. Por tanto, tengo que X es igual a 990 por 4 partido 11. Eso es igual a 3960 entre 11 igual a 360. Por tanto, la respuesta es que la finca A tiene 360 toneladas disponibles de oro. La B también 360 porque eran iguales. La C, que era un medio de A, va a tener 180 y la E, que es un cuarto de B, va a tener 90. Todo eso da 990 más 10 da 1000. Y ahí ya entonces tendría, cuando ya yo llego ahí, ¡ay, qué felicidad! Como cuando tú escribes un poema o un cuento. Pero eso pasó por una etapa de mortificación. Lo que yo le llamo la mortificación heurística. Que no pasa por una mortificación heurística, no va a ser nada importante en la vida. Va a repetir el sentido común. Va a ser como el agua que sigue el camino más fácil y por eso los ríos son torcidos. Tiene que desarrollar su propio camino en base a esfuerzo, a mortificación. La educación que no mortifique es insulsa, pero no mortificar por mortificar, porque eso
el profesor tiene que compartirlo o complementarlo con crear un ambiente entonces en el aula de confianza, un ambiente de gratificación, un ambiente intelectual, un ambiente letrado, que la persona aunque se equivoque se le respete, que cuando hace algo se le celebre, que aprenda a valorar el conocimiento, como decía el padre Alonso, que aprenda que seamos, él decía, trascendente por el conocimiento. Entonces, no necesita que le estén haciendo chistes, aunque si te surge un chiste, pues de maravilla. De total, que los estudiantes en ese ambiente están dispuestos a celebrar no hasta los chistes malos. Entonces, porque si les simpatiza. Si tú llevas el proceso bien y te respetan, te celebran todo, sí te respetan, porque valoran inconscientemente, oye, un hombre que está tan elevado intelectualmente haciendo esto y no hace esto, y lo celebran. Es una manera de romper la inercia. No hay, pero lo que más te van a agradecer es que los respete y lo valore, y parte de ese respeto es propiciar un proceso docente de calidad. Lo que quiero derrotar con esto es esa tendencia de que nosotros tenemos que ser payasos, que tenemos que estar, sí, vamos a animar, pero ¿cómo se anima? Es que bien, tú puedes, no tienes que ser un genio para cuando están ahí, pero que este problema tan difícil, sí, pero si tú te bloqueas, no lo vas a hacer. Tú que llegaste hasta aquí es porque puedes. No crea que todos fueron genios, no crea ni siquiera que yo soy un genio, a lo mejor yo soy menos inteligente que tú. Ese tipo de cosas, eso es animar, arriba, 1, 2 por 3. Porque conocimiento importante no es verdad que con estrategia lúdica se aprende. Se puede aprender con estrategia lúdica destreza. Por ejemplo, si van marchando, subiendo la loma, nadie se cansa, subiendo la loma, nadie se cansa. Nada. Sí, ese tipo de son cosas de destreza. Tú puedes con los niños ponerlo a hacer destreza y tal vez alguna destreza léxica. Tú puedes algunos juegos de dicción, pero el pensamiento complejo es un asunto de divertirse. Es un asunto de sentirte que ha valido la pena estudiar y que vale la pena esforzarse. Eso sí, hay que respetarlo y no es que estamos en contra de la alegría, pero que sepan que no es para todos los objetivos que se está propiciando actividades lúdicas. Ahora, si un día tú quieres, salen al patio y quieren, ok, motivarlo, muy bien. Pero pueden entonces, al final, haberse pasado un semestre feliz, cantando, gozando, pero aprender ni hostia de literatura. Con eso finalizamos este diálogo académico de hoy, que ha estado, como dice el maestro, cognitivamente gratificante para todos nosotros, para todas nosotras. Bartolo, nuevamente redundo en la reiteración de mi admiración por ti, por tu trabajo, y también en lo agradecida que me siento en que vengas a compartir tus reflexiones con nosotros, tus reflexiones que sabemos que salen de un corazón de amor, pero también salen de un espíritu inquieto que busca respuestas y que busca generarnos todavía muchas más preguntas. A todos ustedes, gracias por permanecer en este diálogo académico online con nosotros, y será hasta una próxima ocasión.